Muy buenos días a todos, bienvenidos a uno más de nuestros webinars en relación a la NOM 035. Es para nosotros un gran gusto verlos, algunos de nuevo, algunos ya son nuevos participantes, otros son participantes ya conocidos. Nos da mucho gusto recibirlos en esta nueva sesión. Hoy para nosotros súper interesante porque este webinar lo hemos impartido ya, esta es la tercera edición y hoy tienen pues el gusto de que tendremos un estreno porque el contenido del webinar se ha adecuado a las nuevas disposiciones gubernamentales, así que van a estar ustedes con lo último de lo último. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a nuestro webinar. Les recordamos que por el número de participantes, la participación, perdón, la redundancia, será vía chat. Tendremos al final todo el tiempo que necesiten para preguntas. Si tienen alguna duda durante el desarrollo del webinar, pueden anotarla en el chat y los estaremos atendiendo hacia el final de la sesión. Ahorita voy a auxiliar a algunos que tienen algún problema con el audio vía chat y todos los demás sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto participar, presentar nuevamente a nuestro instructor, facilitador, gurú estrella, el maestro Pablo César Flores. Pablo es director del despacho Capacitación Especialmente Dirigida, ubicado en el norte del país. Él coordina la Red de Productividad Sostenible México Norte, ha sido colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo, es un facilitador certificado en el estándar de competencia de la metodología SOLVE, que precisamente es la metodología de la OIT enfocada a la gestión de los riesgos psicosociales, igual que nuestra NOM 035. Ha sido instructor de inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social específicamente para este tema de la NOM 035. Es empresario, tiene 6 unidades de negocio abiertas, sabe lo que es el terreno de juego y ha estado participando con diferentes empresas en la gestión e implementación de la NOM 035. Para nosotros es un placer, un privilegio contar con su participación. Y Pablo, bienvenido a una edición más de aprendizaje. Gracias, qué amable, Lolita, muy amable, y gracias también a todas las personas que están conectadas para este webinar. Un gusto saludarles y estar con ustedes compartiendo valiosa información ahora que estamos próximos a este regreso a las operaciones. Y la norma 035 puede ser un gran aliado, un instrumento aliado para este regreso, además de los múltiples documentos que hoy en día están emitiendo las distintas autoridades. Y una buena práctica que varios de ustedes ya conocen es que en mi espacio de trabajo aquí en Home Office, pues también tengo mi código de colores para que las personas con las que yo comparto este Home Office sepan que estoy en un tema esencial donde no hay interrupciones y ya saben poner algún código, una seña donde les avisas que estás ocupado, en este caso de color rojo. Ojalá que ustedes puedan hacer algo similar para ayudarse a tener mejor concentración en sus espacios de trabajo ahorita que la mayoría estamos en casa. Los temas que tenemos preparados para este día de hoy, para este webinar que ha sido muy solicitado por la situación en la que ahorita atravesamos, si bien hay estrés, hay expectativa, todavía hay algo de temor y de duda por todo lo del COVID-19 y la cuarentena, pues comienza a haber un poco de entusiasmo y trabajo para poder regresar en próximas fechas a las operaciones con lo que se le ha llamado la nueva normalidad. Así es de que preparamos estos 3 temas, miren. Queremos compartirles desde la perspectiva de la norma 035 cuáles son los factores de riesgo psicosocial que se ven altamente afectados debido a esta emergencia sanitaria. Y luego queremos compartirles de esas obligaciones que la norma 035 nos pide a las empresas, de cuáles podemos echar mano para ayudarnos en este regreso seguro a los centros de trabajo. Y por último, veríamos algunas listas de comprobación y guías oficiales
tanto nacionales como internacionales, que nos orientarían a prepararnos para mitigar el riesgo del COVID ahora que regresemos a los centros de trabajo. Entonces vamos a comenzar con el primero de los temas y para ello voy a cerrar primero el video y permitir que haya mayor fluidez en la transmisión del webinar. Nos veríamos al ratito. Primero de los temas, la norma 035, ¿de qué nos alerta? ¿De qué deberíamos de estar preparados? ¿Qué aspectos son los que ya tiene previsto que se van a ver afectados ahora con el regreso? Miren, en pantalla tenemos el resumen de los 10 dominios. Así es como nos clasifica la norma 035. 10 dominios en donde agrupa tanto los factores de riesgo psicosocial como los elementos del entorno organizacional favorable. Y estos 10 dominios que tenemos en pantalla, sin duda que todos se van a ver trastocados por esta emergencia sanitaria, pero hay unos en especial que su afectación será mayor y debemos de poner especial cuidado. El primero de ellos comienza a parpadear ahí en las pantallas y es condiciones físicas. Sin lugar a duda que de los principales preparativos que debemos de tener en cuenta para un regreso seguro y que nos pide la autoridad cumplamos, va a ser las adecuaciones que realicemos en los espacios y en los centros de trabajo. Entonces tenemos que estar muy alerta respecto a este factor de condiciones físicas porque es lo que tiene una mayor cantidad de esfuerzo en adaptación para el regreso seguro. Vamos a ver ahorita algunos detalles al respecto. Luego tenemos otro dominio que se está viendo afectado de manera importante. Se refiere al sentido de pertenencia y estabilidad en el trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente los trabajadores dicen, bueno, ¿y si iré a regresar? ¿Será en horario completo? ¿Cobraré un sueldo íntegro? ¿Tendré rotación de turnos? ¿Cómo va a ser los horarios de la comida? ¿Se reactivará el comedor o cafetería de la empresa? En fin, una serie de dudas y también muchas personas desocupadas, incluso varias empresas ahora con el regreso que se quedaron sin plantilla de trabajo y que no la pudieron sostener, ahora se enfrentarán con recontratar nuevo personal. Entonces es un factor que también se ve impactado de manera importante. El tercero que nos parpadea en pantalla es violencia laboral. Violencia laboral, ahora con el regreso, es otro de los que se espera debemos de cuidar con detalle, ya que es muy factible que por las incertidumbres, por los miedos, por las dudas, por la presión, el estrés, la preocupación, los hechos de violencia se comiencen a incrementar. Incluso ahorita ya hay estadística de que la violencia familiar se incrementó durante la cuarentena. Pues se espera que con el regreso a trabajo, si bien andemos contentos y entusiasmados de regresar, también el estrés y los apuros pueden provocar mayores índices de violencia laboral. Aquí está un cuarto dominio que se verá afectado. Tiene que ver con el anterior de la violencia y son las relaciones en el trabajo. Porque tenemos que aprender a convivir con la sana distancia, a dosificar tiempos y espacios, a tener incluso la adaptación de lo que aprendimos ahora con el trabajo en línea para mezclarlo con el trabajo presencial. Entonces las relaciones en el trabajo también se están viendo trastocadas. Y miren, hay un quinto que está aquí en pantalla que es falta de control sobre el trabajo. La falta del control sobre el trabajo no se refiere a que si la persona sabe o no sabe hacer su trabajo, que eso sería competencias o capacitación, sino que este dominio de falta de control sobre el trabajo se refiere a qué tanto la persona puede opinar o decidir respecto a lo que se hace en su puesto de trabajo. Y nos pide la norma 035 que estemos alerta, porque si hacemos todo un plan de contingencia y de regreso al trabajo seguro sin consultar la opinión de los trabajadores, seguramente todas las indicaciones e instrucciones que preparemos para el trabajo seguro pues van a ser favorables, pero a la hora de no tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, hay un desánimo por acatarlas, hay una posibilidad de que ellos decidan no asumirlas por no haber tenido la oportunidad de opinar y de decidir. Y el sexto dominio que se ve afectado de manera importante con el siguiente regreso al trabajo es la interferencia en el trabajo y familia. Porque el trabajador indudablemente va a seguir con la preocupación de su familia, de la salud de su persona, de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Van a seguir al pendiente con las necesidades que hay en casa.
van a seguir queriendo cubrir lo necesario no solamente para recibir un sueldo, sino también para garantizar la salud. Y aquí es donde la norma 035 nos alerta que contemplemos dentro de nuestros planes de regreso seguro cómo vamos a dar información y opciones de ayuda para que el trabajador tenga cubierta también la seguridad de su familia. Pues los otros 4 que no están parpadeando también se verán afectados, sin lugar a duda que sí, pero estos 6 son los primordiales que desde la norma 035 nos alerta y debemos de considerar en nuestros planes de regreso al trabajo seguro. Y ahora, después de haber visto esto de los dominios que la norma nos alerta que debemos de cuidar, veamos dentro de las obligaciones que la misma norma nos pide a las empresas, en cuáles me podría apoyar, de cuáles me podría valer y echar mano para este regreso al centro de trabajo. Miren, aquí está toda la lista de las 11 obligaciones que la norma 035 pide a las empresas y en las columnas de la derecha ves qué obligaciones le corresponde a cada empresa de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenga cada una de ellas. Pero las obligaciones que nos ayudan a preparar un regreso seguro son la primera. Si ya tenemos, porque hubiéramos adelantado la implementación a tiempo de la norma 035, tiempo atrás, bueno, el comité que hayamos instalado o la comisión en la que hayamos delegado la norma 035 es una obligación excelente para el regreso seguro. Incluso si no lo hemos hecho, pues va a ser un buen pretexto para realizarlo porque la vamos a necesitar en este regreso seguro. Y estas otras 3 obligaciones que nos aparecen enmarcadas también tienen que ver con los planes para reapertura de operaciones. El hecho de saber diagnosticar los riesgos psicosociales y el entorno organizacional. Y aquí aplicaría que si tú como empresa ya habías hecho el diagnóstico usando las guías o cuestionarios de la norma 035, es correcto que lo hayas realizado. Sin embargo, ahorita es oportuno que en el regreso al trabajo seguro apliques un diagnóstico extraordinario. Es muy oportuno porque los trabajadores vienen en otra sintonía con la cual se habían retirado hace 2 meses de que estuvieron con nosotros. Y ojalá puedas tener la oportunidad de hacer un diagnóstico extraordinario, rápido, sencillo, pero que te permita posicionar la actual situación de tu gente y a ellos les permita expresar lo que necesitan expresar y sacarlo para poder ubicarse en lo nuevo. Incluso en la plataforma SimpleNOM 035 ha puesto su esfuerzo para tener paquetes súper accesibles en cuestión de precio para este diagnóstico extraordinario. Entonces también tú ahí en la plataforma SimpleNOM 035.mx, que seguramente ahorita en el chat podemos escribirte esa liga de la plataforma, puedes encontrar diagnósticos extraordinarios, la oportunidad de aplicar los diagnósticos extraordinarios a un muy buen precio. Y miren, esta otra obligación de adoptar medidas de prevención, pues sin duda que es algo que ahorita vamos a utilizar. Y lo mismo que estas otras 2 obligaciones, las acciones de control necesarias totalmente en el regreso seguro y esta que nos pide mucho que hagamos la autoridad ahora con nuestros planes, que es difundir toda la información hacia los trabajadores, toda la información de las nuevas medidas. Entonces aquí tiene ya en pantalla las 6 obligaciones que la norma 035 te pide y que ahora serán muy útiles para el regreso al trabajo. Si ya las habías hecho, de ahí te vas a apoyar. Si no habías hecho algo respecto a la norma 035, el ejercicio del regreso al trabajo te va a permitir comenzar a cumplir ya con estas obligaciones. Y bueno, llega el momento de pasar al tercer tema del día de hoy, que es al que le vamos a destinar más tiempo. Aprender, conocer cuáles guías, cuáles instrumentos, cuáles listas de verificación existen para preparar el regreso al trabajo y prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19. Así es de que veamos esta importante información que nos permitiría comenzar a actuar desde ya. Miren, tenemos primero una valiosa herramienta de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos emitieron en el mes de abril a principios una lista de comprobación, donde las empresas con esta lista podemos planear perfectamente el regreso seguro, saber si lo estamos cubriendo, lo que necesitamos cubrir y contemplar. Este documento, que es de uso público, ya lo encuentras también en la plataforma SimpleNOM 035.
Por eso la insistencia de que en el chat encuentres ya la liga para ir a la plataforma SimpleNom. Entonces ahorita le pediremos a nuestra compañera Lolita que nos haga favor de ponernos la liga a la plataforma aquí en el chat. Y vas a encontrar este documento de manera íntegra. Ahorita lo que pretendemos en el webinar es enseñarte a leerlo, a interpretarlo y a cómo se requisita. Y ya con el documento extenso que vas a obtener desde la plataforma, podrías aplicarlo directamente en tu empresa, en tu organización. Entonces veamos de qué trata esta lista de comprobación que la OIT nos comparte. Miren, el documento está dividido en áreas técnicas y son cuatro áreas técnicas las que el documento tiene para que nosotros podamos ir clasificando y podamos ir viendo cómo podría atacar en nuestro trabajo, en nuestra empresa, las contingencias. La primera área técnica es la política, planificación y organización. En esta área técnica nos pide la norma que estemos, o este documento de la OIT, nos pide que pensemos, que veamos si requerimos o no emitir alguna política, algún pronunciamiento, alguna posición por parte de la empresa, una declaratoria de sus compromisos y responsabilidades ahora con el regreso durante el COVID. También nos pide que en esa fase, en esa área técnica, consultemos todas las fuentes oficiales respecto al estatus actual de la contingencia de la emergencia sanitaria y que tengamos un monitoreo y una evaluación. Entonces veamos algunos ejemplos de esta primera área técnica. Y miren, tenemos aquí el caso de esta empresa. Es una franquicia con 4 sucursales, tienen 20 trabajadores y se dedican a la compostura de ropa. Ellos lo que primero hicieron fue integrar su equipo de trabajo para el regreso seguro y le nombraron así equipo de emergencia. Y vemos cómo se encuentra desde el propietario director de la empresa, la dueña de ello, pero también sus líderes o jefes por sucursales, por algunas de ellas. Vemos cómo incluyen a colaboradores de operación. Y miren, en este equipo de emergencia incluyeron además un proveedor que lo necesitaban para las primeras estrategias con el regreso a seguro. Entonces nos dice la OIT que integres en esta fase 1 quién es el equipo de trabajo que va a encabezar todo lo necesario para planearlo y que tengas a personas de nivel jerárquico alto, medio y bajo. Que tengas todas las miradas, que tengas todas las posturas o visiones posibles. Insisto, en este ejemplo incluso hasta pusieron a un externo que es uno de los proveedores. Y ya este equipo de emergencia creó, en este caso, su medio de comunicación por grupos de WhatsApp y tenían, desde luego, el grupo de este propio equipo y luego alguno de ellos se encargaba de dialogar con los colaboradores que se encuentran en paro técnico, en suspensión por la emergencia, y otro grupo separado con los colaboradores que representan alto riesgo por su edad o por su estado de salud, que según las clasificaciones que nos dan las autoridades. Y a ellos les dan información diferente a los que ya se prevé que puedan regresar. Y por último, tenían también un grupo de WhatsApp con los proveedores clave. Además de este proveedor que está en el equipo, tenían otros 3 proveedores muy necesarios para sus operaciones. Entonces, esto es de lo que se hace en esta primera etapa que nos maneja la Organización Internacional del Trabajo. Pero además, de aquí ya se toman las decisiones del equipo políticas. Por ejemplo, en este caso, la empresa decidió comenzar a difundir no solo a los trabajadores, sino a los clientes que están trabajando y preparándose para tener todas las características necesarias para asegurar el libre contagio. Desde el equipo de protección, accesorios de limpieza y sanitización, la sana distancia y demás. Y también comenzaron a compartir que tenían la opción ya del servicio a domicilio para que ellos no tuvieran que tener los clientes la necesidad de trasladarse o salir de casa. Y comenzaron con este servicio de recolección y entrega de prendas de vestir. Entonces, todo esto sale desde el comité, todo desde ahí se planea, se ve y se observa las posibilidades y cómo van a garantizar la seguridad de los trabajadores y la seguridad de los clientes y proveedores. ¿Sí? Y ahora veamos la segunda área técnica que nos maneja la OIT en el documento. Nos dice que hagamos una evaluación de riesgo, gestión y comunicación. ¿Y de qué trata esto? Pues aquí nos pide que ubiquemos en un plano de nuestra empresa y realicemos un mapeo área por área donde hay más probabilidades de interacción entre las personas, donde hay más concentración de personas.
que capacitemos a los trabajadores en las medidas que se estén adoptando y que incluso les confirmemos el derecho de retirarse de algún área de trabajo cuando ellos observaran que hay actividades peligrosas, por ejemplo, que lleguen muchas personas sin alguna protección o sin ningún cuidado. Así es, y también ahí se establecen políticas como el hecho de no privilegiar viajes o reuniones presenciales, sino que siempre estar favoreciendo el no contagio. Y de esta área técnica de evaluación de riesgo también tenemos algunos ejemplos. Miren, aquí en pantalla pueden ver ya el plano de una pequeña empresa de producción, una pequeña empresa del área de industria. Y ellos mapearon en sus áreas de acuerdo a los colores que están en la tabla de la derecha, que es una tabla que viene en la guía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el regreso seguro, donde nos dice cómo se consideran desde riesgo muy alto hasta riesgo bajo por el tipo de profesiones. Y acá en el caso del plano o de la actividad que desempeñan o la cantidad de personas que están allí, nos pueden ir determinando los colores. Por ejemplo, ellos vieron que en recepción y en el área 2 de operaciones dentro del proceso de producción es donde había más interacción de personas porque era la entrada de los mismos trabajadores, porque llegan los clientes, o acá porque están la mayor cantidad de trabajadores en un espacio un poco reducido. Entonces ahí hay alta probabilidad o riesgo de contagio. Mientras que en el área administrativa y en el área 3 de operaciones, el riesgo disminuía a alto porque sigue habiendo varias personas en un área pequeña, igual acá en operaciones son bastantes los trabajadores. Mientras que en embarque disminuyó a medio, que es color amarillo, porque veían que la interacción de las pocas personas que trabajan allí son con algunos proveedores. Y en color verde se quedó el laboratorio y el almacén porque solo tenían 1 o 2 trabajadores en espacios muy amplios y no reciben visitas. Entonces aquí nos pide el OIT que mapeemos nuestra empresa, identifiquemos dónde hay más interacción y por lo tanto más riesgo para que el trabajador esté enterado y ahí se tomen las medidas que corresponda para cada caso. También nos pide en esta etapa de evaluación del riesgo, de gestión y de comunicación, nos pide justo que estemos al pendiente de los resultados que están dando las autoridades, como en este caso anuncian día por día de los últimos 8 días cómo va el nivel de contagios y de defunciones. Y es información oficial, entonces la cuestión es que tengamos oportunidad de acercarle a los trabajadores este tipo de información oficial que le permitan a ellos estar ciertos y claros de cuál es la situación actual con la emergencia. O acá en la derecha lo que les platicaba, que pueden aplicar una evaluación extraordinaria de la norma 035 y ayudaría excelente no solo para conocer la nueva normalidad de nuestros trabajadores, sino para que ellos, insisto, les sirva de válvula de escape para expresar lo que sienten, los temores, las dudas, lo que les interesa, sus ideas, sus propuestas. Entonces, el diagnóstico extraordinario sería una excelente herramienta en esta fase 2 del plan del regreso seguro. Y ya saben, en la plataforma SimpleNOM pueden buscar la información necesaria. La tercera área técnica del documento de la Organización Internacional del Trabajo nos habla de prevención y medidas de mitigación. Aquí es la claridad de cómo vamos a cuidar en la empresa la sana distancia, cómo vamos a privilegiar las reuniones virtuales en lugar de las presenciales, cómo vamos a ver que haya accesos a la empresa que estén amplios, que estén limpios, cómo vamos a permitir el lavado de manos o el uso de gel antibacterial, cómo se van a desinfectar y ventilar los lugares de trabajo, que haya contenedores cerrados para depositar los desechos del equipo de protección, en fin, todo aquello que me permite en concreto evitar el contagio. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos una planta de una empresa donde comenzó a cuadricular su piso. Aquí tenemos estas líneas que son con masking tape a una distancia de 1,5 metros y marcadas reforzadas con estas cruces amarillas con negro. Y entonces ya un trabajador sabía que si yo estoy dentro de este primer recuadro, no puedo avanzar al siguiente si hay alguien. Solo puedo avanzar al siguiente si no hay nadie, hasta al menos uno más o otro retirado de distancia. Y este cuadriculado te ayuda a visualmente dimensionar si estás cumpliendo o no la sana distancia. O miren esta imagen del centro.
Era un pequeño layout donde les explicaba a los trabajadores de la empresa cómo harían uso de las mesas del comedor. Aunque tenga 6 espacios, cada mesa solo se estaría utilizando por 2 personas en contraesquina para asegurar la sana distancia. O acá en esta otra imagen, donde están demostrando que cada periodo de tiempo deben de estar limpiando y sanitizando el asa de la puerta con la que los clientes entran y salen, y se debe de estar asegurando su limpieza constante, además de que el personal también traiga la protección debida, como también puede ser en esta fotografía de la izquierda en la parte inferior, donde vemos a un trabajador mostrando cómo va a portar su cubrebocas, sus lentes de seguridad y una careta adicional que le cubre el rostro. Entonces, todas estas medidas de mitigación, de prevención, son las que debemos de trabajar para que los empleados sepan cómo hacer, cómo regresar e informarlos. Acá tenemos más información al respecto. Miren, aquí en esta imagen de la izquierda son pantallas de protección sanitaria para cuando estés en empresas donde debes de atender a clientes, que es inevitable que vayan a tu empresa, puede ser para estar de pie o sentado. Estas pantallas disminuyen el riesgo de que los fluidos personales que se llegan a externar por estornudo, por hablar, etcétera, transmiten de uno a otro, sino que es una barrera de contención. O esta otra política de que las capacitaciones que se tenían que dar deberían de ser en pequeños grupos, aunque el espacio diera para más, y con las distancias correspondientes entre unos y otros, y además del uso de cubrebocas. Y desde luego, también puedes mostrar todas las buenas prácticas que la autoridad ya tenemos, diseños de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud y otras instituciones, para las prácticas que ellos deben de usar todavía, ahora con el regreso, como el lavado de manos, la sanitización de lugares, el estornudo de cortesía y otras más. Entonces, toda esta información es la que debes de preparar e informar a tus trabajadores en esta etapa de prevención y medidas de mitigación. Y la cuarta área, la última área técnica del documento de la OIT, se refiere a las disposiciones para casos sospechosos o confirmados. Y este tema es importante porque nos habla de que debemos de tener una estrategia para detectar cuando llegan los trabajadores, si es posible o no que ingresen a su centro. Que tengas manera de detectar temperatura sería una alternativa, o que tengas una pequeña batería de 2 o 3, 5 preguntas para confirmar que no tengan ningún síntoma. Pero también habla esta etapa de qué hacer para detectar cuando el trabajador comienza a tener síntomas dentro del área de trabajo ya cuando ingresó, y qué hacer para la salida también para su verificación. Y más allá, cuando tienes ya a alguien sospechoso confirmado y ya está en la empresa, el tener un área, un espacio de aislamiento mientras se le procesa o se le tramita al área de salud que corresponda, y no enviarlo o devolverlo a casa. No se trata de que llegue el trabajador, lo detecto con síntomas y lo devuelvo, porque sería corresponsabilidad los contagios que pudiera tener en el transcurso de regreso. Veamos qué tenemos de ejemplo respecto a esta área técnica cuarta y última del documento. Bien, pues justo tenemos que la Organización Mundial de la Salud nos platica respecto a esto, a que cuando ya detectas a un trabajador dentro de la empresa, no es mandarlo a casa, sino tener un espacio para que estén aislados en las instalaciones de la empresa con características especiales y así reducir las posibilidades de transmisión. Y luego canalizarlo con el área médica, ya sea de la empresa o externa, a donde corresponda. También tenemos este tipo de infografías que las autoridades comienzan a emitir, donde las personas puedan saber de qué manera primero detectan si ellos tienen síntomas, o cómo informar si estuvieron cercanos a otra persona que tiene síntomas o tuvo COVID. También es importante darle este tipo de información y sobre todo la confianza de reportarlo, porque en ocasiones en el trabajador va a existir la duda, va a existir el miedo de avisar o no que tiene síntomas, o que en su casa o convivió con alguien con síntomas, porque le va a dar miedo. Entonces nuestro documento tiene que darles mucha claridad para que se sientan con la confianza de reportar. También encontramos que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya emitió su lista de comprobación para que todos los centros de trabajo podamos ir revisando área por área si tenemos o no un nivel de contacto entre trabajadores y por lo tanto un riesgo de contagio. Entonces esta guía
justo te dice cómo deben de ser las instalaciones o los espacios, desde las áreas comunes, como aquí mencionan, los casilleros, las cafeterías, los baños, los comedores, los vestidores, o las áreas específicas administrativas de producción de almacén. Entonces, en esta lista de comprobación del IMSS, que también ya la encuentras en la plataforma SimpleNOM 035, ahí está de manera íntegra, tú puedes ir evaluando estos espacios de trabajo para saber si estamos permitiendo disminuir el contagio e identificar los casos sospechosos o confirmados. Es así que el documento de la OIT con estos 4 apartados nos da 30 reactivos a revisar uno por uno para ver si estamos listos. Y vamos a ver cómo serían esos reactivos y cómo se revisan. Mira, aquí tenemos los primeros 4. Este es un pequeño extracto de la lista de comprobación de la Organización Internacional del Trabajo, de su primer apartado del área técnica, política, planificación y organización. Y vemos los primeros 4 reactivos. Ve cómo en el primero pregunta, en consulta con los representantes de los trabajadores, desarrollar y publicar una declaración de compromiso y responsabilidades de la gerencia con la reducción del riesgo de exposición al virus y la transmisión del COVID-19. Y así te va enunciando párrafos diversos, 30 en total. Y lo que debe de hacer tu comité, el que vas a integrar con personas de distintos niveles jerárquicos, es decidir, ¿este reactivo lo necesita o no lo necesita mi empresa? Y si lo necesita, ¿ya está o no está cubierto? Y entonces debes de ir marcando no o sí para cada reactivo, como aquí estamos viendo en el ejemplo. Entonces el comité decide si le aplica o no le aplica. Luego, puede anotar observaciones para todos aquellos que sí le aplica, podría tener alguna observación o comentario que ellos quisieran que no se les olvide. Como aquí dice, oigan, pues apóyense en el comité de la norma 035 que ya tenemos para realizar esta política. O acá, que dijeron que para tener el sistema de proporcionar información confiable de la situación emergente del COVID, que se iba a utilizar el reporte que día con día lanzaba su gobierno del estado. Entonces se anotan las observaciones que se vean pertinentes. Y luego el mismo comité, cuando ya decidió respecto de los 30 reactivos, si aplica o no aplica, cuando ya recorrió toda la lista de comprobación, se regresa y para los que sí aplica, determina, ¿este reactivo es prioritario? ¿Es esencial para mi empresa? Y lo señala. Si sí es prioritario, o si como en este caso sí aplica, pero no es prioritario, o este caso del 2, que ni siquiera decidieron que les aplicaba. De esta manera, corres toda la lista de comprobación y vas detectando lo que sí te aplica, lo que es prioritario y las observaciones que sean pertinentes. Y aquí ya tendríamos un primer documento de trabajo para el plan de regreso seguro. Y la manera de trabajar todo este proceso de regreso seguro sería de esta siguiente. Integrar tu equipo, tu comité. Ya aclaramos que con niveles jerárquicos diversos para que haya la opinión de todos. Es ideal que estén las personas que controlan o regulan recursos humanos dentro de la empresa, que estén en este equipo de trabajo, como también las personas de seguridad o de salud en el trabajo, si existiera esta área dentro de las empresas. Así se integraría un pequeño comité. Y luego este comité se reúne para trabajar con las guías que emiten las autoridades oficiales, tanto internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que es el documento que vimos recién, la Organización Mundial de la Salud, que también hay una guía que ya puedes encontrar en la plataforma de SimpleNOM, pero también nuestras autoridades en México, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el IMSS, que también acabamos de ver que ya emitió una guía para la comprobación de los lugares seguros. Todos estos materiales, el equipo de trabajo los analiza, decide y opina. Y cuando tiene el resultado de cada documento, se reúne con la alta gerencia del equipo. El equipo de trabajo se reúne con la alta gerencia y le dice las recomendaciones necesarias para un regreso seguro. Se comprometen juntos a la implementación, a monitorear y a evaluar los resultados que se puedan tener. Entonces es un trabajo conjunto de un equipo, no de una persona, con los documentos oficiales nacionales e internacionales y se toman decisiones
y se implementan las acciones de acuerdo o en concordancia con la alta gerencia o los directivos de la empresa. Así sería como debemos de realizar nuestro plan de trabajo para un regreso seguro. Tenemos un momento para analizar este documento que recién emitió el domingo pasado el gobierno federal y le llamó así los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Y es a lo que se le está llamando la nueva normalidad, prepararnos para el regreso y la nueva normalidad. Este documento también te ayuda de manera muy íntegra a prepararte con el regreso seguro, porque mira, te pone el proceso por el cual tú como empresa obtendrías la aprobación de tu plan para el regreso seguro. Así es, tú debes de crear un plan que se le llama protocolo de seguridad sanitaria. Y este protocolo por empresa es un documento integrado por lo que ya vimos de la OIT, pero el documento se debe de registrar en plataforma para que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo valide. Y estas son las etapas, desde revisar los lineamientos, que es este documento que estamos analizando, para luego hacer un documento de autoevaluación que te proporciona la Secretaría para ver si ya tienes cubierto todo lo necesario, y cuando ya lo corroboras, emites una carta compromiso como empresa de que estás segura, de que ya verificaste la información y de que tienes lo necesario y que además aceptarías asesoría tanto del IMSS como de personas expertas para luego registrarlo en plataforma, ese documento, ese protocolo, y esperar en 72 horas máximo que el IMSS te emita el resultado de evaluación de tu protocolo, que podría ser en 3 sentidos. Que te diga que está aprobado, que te diga que es no concluyente y requieres mandarle información adicional, o que te diga que está denegado y por lo tanto tendrías que trabajar un nuevo documento para volverlo a enviar a revisión. Y en el caso de los sectores esenciales de la industria esencial y además ahora agregaron a la construcción, a la minería y a la fabricación de equipo de transporte, en el caso de todos esos giros, el protocolo de seguridad se debe de mandar íntegro a la plataforma del IMSS para que también ellos nos provean de la información necesaria para estos sectores de industria esencial y nuevos sectores de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. Hoy en día la plataforma que aquí parece, hoy en día la plataforma ya tiene el espacio para que estos sectores puedan subir su protocolo de seguridad si ya lo tuvieran listo. Todas las industrias, empresas o sector económico que no pertenecemos a lo esencial, tenemos que seguir este otro camino y con el documento de lineamientos generales encontraríamos este ejercicio de autoevaluación de seguridad sanitaria para luego subir lo necesario, nuestra carta compromiso a la plataforma y que el IMSS nos pueda dar respuesta. Entonces, este documento te lleva de la mano para que hagas ese proceso. ¿Qué más te aporta este documento recién publicado el domingo pasado? Miren, tenemos que nos dice, el regreso escalonado y paulatino va a depender del nivel de alerta en el estado en el que opera la empresa. Sí. Según donde nos encontremos cada centro de trabajo, va a haber un nivel de alerta que puede ir desde rojo, nivel máximo, hasta verde, nivel bajo. Si estamos en un estado de color rojo, con alerta en color rojo, solo regresarían las actividades económicas esenciales, incluida ahora la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Si estuviéramos en color naranja o alto, además de las actividades esenciales, regresarían las no esenciales, pero con una intensidad reducida, es decir, o menos horarios, o menos personas, o menos turnos, no al 100%. Y además, con una protección total a las personas de mayor vulnerabilidad, es decir, ellos difícilmente podrían regresar. Si estuviéramos en un estado donde la alerta es color naranja, color medio, nivel medio, van a permitir que regresemos todas las actividades laborales, seguirían la protección total a las personas de mayor vulnerabilidad y solo el 40% de la actividad social en espacios públicos y cerrados se suspenderían también las actividades escolares. Y solo en los estados
que estén en un color verde, nivel bajo, regresan toda la actividad económica normal sin restricciones y las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Entonces va a ser bien importante que cada quien cuide el semáforo de alerta que se emite por el gobierno federal. Este es el mapa del semáforo de alerta al día 14 de mayo. Ya tendríamos que buscar la versión más actualizada al día de hoy para saber si mi estado de la República donde me encuentro, cuál es su nivel de alerta y de acuerdo a ello, saber si puedo o no puedo regresar y con qué restricciones. Este documento también emitido por el gobierno federal te da los pasos para generar tu protocolo y que sea además autorizado o aprobado por el IMSS. Te dice que lo planees y esta planeación es parte de lo que la OIT nos dijo, integrar un equipo de trabajo. Definir las medidas de promoción de la salud, que son todas estas políticas de cómo vamos a confirmar que el trabajador se siga cuidando. ¿Cuáles son las medidas de protección a la salud? Los guantes, el cubrebocas, la gel, el lavado de manos, lo que tenemos que adaptar en el espacio de trabajo para que funcione. Y luego nos iríamos a capacitar a las personas, a informar a todos los trabajadores e incluso a clientes y proveedores si tuviéramos interacción física con ellos. También establecer las políticas temporales durante este regreso seguro, solicitar asesoría y acompañamiento tanto del IMSS como de expertos en la materia, de preferencia incluso que tengas constancia de capacitación en estos temas para saber que lo estás haciendo de manera segura. Y por último, tramitar en la plataforma el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria que sería aprobado por el IMSS para un regreso seguro. Entonces, este camino de 7 momentos son los pasos para llegar a tener el documento que te permita poder abrir operaciones con toda certeza. Pues llega el momento, después de analizar toda esta información de la OIT, de la Secretaría del Trabajo, de la norma 035, de escucharles qué comentarios, qué inquietudes, qué dudas o qué preguntas puedan tener al respecto. Y como ya nos había avisado nuestra compañera Lolita, esto es a través del chat para que comiencen a escribir sus dudas o veamos si Lolita nos dice si hay alguna que podamos ir resolviendo. Muchas gracias, Pablo. Sí, ya tenemos algunas registradas. Marisol Álvarez nos pregunta, ¿qué pasa si en la oficina no hay ventilación? Bien, es una de las características que nos pide justo el Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurar hasta donde sea posible la ventilación y habla de la ventilación natural. Si no hubiera, la empresa podría buscar alternativas de si ese trabajo en oficina puede seguir siendo en teletrabajo desde casa o si puede mover físicamente a la persona a un área más ventilada. Y si no es ninguna de las dos opciones, la última, acondicionar con ventiladores suficientes para que el aire circule y sea empujado hacia afuera de la habitación. Sergio Alberto Sosa nos comenta, en un instituto educativo que realizar los lineamientos, pero no hace los protocolos de seguridad, como el caso de mapear los peligros de todas las operaciones y todos los puestos de trabajo. ¿Qué procede? Sergio Alberto, lo que procede es que ahora que tú conoces esta información, trates de hacérsela llegar a las personas que toman las decisiones en este centro educativo, los orienten, porque en ocasiones no se hace por desconocimiento, todo esto es muy nuevo para todos. Entonces, yo te recomendaría acercarles la información para que ellos puedan escuchar la importancia de sí realizar. Roosevelt de la Rosa nos pregunta, ¿el sector hotelero en qué color del semáforo podrán regresar? Ok, mira, Roosevelt, más que por sector o giro, el color depende por la ubicación del hotel en el estado donde se encuentre dentro del país. Es decir, no están sacando un semáforo por giros, sino un semáforo por estados con el nivel de contagio. Yo te recomendaría revisar en el mapa de semáforos de alerta el estado donde aplique tu situación. Kitty Hernández dice, ¿qué pasaría si los espacios en las oficinas no permiten la sana distancia? ¿Se tendría que elaborar bajo distintos turnos? Sería lo ideal, Kitsia, también aplicaría esta parte de
Si es un trabajo de oficina, seguramente algo se puede hacer en home office y podríamos con esa práctica continuar, al menos alternado o distanciado. Están las barreras físicas, como las que les compartía por ahí una imagen, las barreras físicas que también las puede elaborar la empresa, también son válidas. Y el nivel de distancia que piden es de 1,5 metros. En ocasiones creemos que es más y por eso decimos, no, no hay espacio, pero al menos 1,5 metros. Si no está el 1,5 metros, una barrera física, trabajo en oficina o repartirse en otras zonas de la empresa de manera provisional las estaciones de trabajo. La doctora Gutiérrez nos pregunta, ¿podemos pedir asesoría para la empresa por parte del ponente? Sí, por supuesto. Y les decimos, yo creo que es uno de los más grandes expertos en el tema de NOM 035 en el país. Al final vienen todos los datos de contacto y inclusive en la página de Simple NOM 035, en el área de ayuda de consultores, vienen los formularios para escribirle directamente. Y será un gusto, doctora, atenderles. Jacqueline, ¿qué pasa si en oficina no tenemos suficiente espacio para guardar la sana distancia? Creo que aplica un poquito lo que comentaste, ¿verdad? Así es. Jocelyn Gómez, todo esto va a ser exigible ante una visita de la STPS. De no cumplirse, ¿se aplican multas? Es correcto, incluso puede haber cierre de lugares de trabajo. Las secretarías están haciendo un barrido muy, muy importante y con gran esfuerzo para estar visitando los centros de trabajo y pueden en cualquier momento ingresar para saber si se están cumpliendo las condiciones y cerrar centros hasta que se garantice ese cumplimiento. Israel Jiménez opina que los ventiladores no son una opción, ya que en caso de que algún enfermo hace más volátil el virus. Dice, no Sí. son opción. Lo ideal es no tener esto, sino la ventilación natural. Solo hablábamos de un espacio totalmente confinado, pero en ese caso lo mejor es no usar ese espacio confinado. Ángela nos dice, buenas tardes, ¿los colegios también deben obtener del IMSS la autorización para la nueva normalidad? Es correcto, todo centro de trabajo debe de obtener esa autorización y nada más con los centros escolares, aclarar muy bien que aplica las obligaciones para los trabajadores del centro y para el alumnado también deben de apegarse a las medidas de prevención de contagio y sus espacios en las aulas. Entonces sí, también ellos deben de obtener la aprobación por parte del IMSS. Si en la empresa donde trabajo nos pregunta enfermería, si en la empresa donde trabajo se están tomando las medidas de protección, pero pretenden regresar a las personas con vulnerabilidad mayor, ¿qué se puede realizar? ¿Y cómo se puede obtener del IMSS la autorización para la nueva normalidad? Bueno, lo que se puede realizar primero es garantizar en qué estado de la República se encuentran. Quizás es un estado que sí está en color verde y por lo tanto sí podrían regresar las personas de mayor vulnerabilidad. Si no es así, de nuevo, brindar esta información a las personas que están tomando la decisión para que sepan cómo deberían de proceder con ellos. Algunas personas de mayor vulnerabilidad sí pueden regresar incluso en estados de color de alerta amarillo-naranja, pero con condiciones muy específicas para asegurar su aislamiento. ¿Y cómo obtener la aprobación del IMSS? Pues es ingresando a la plataforma que mostramos en pantalla para que puedan hacer su registro de autoevaluación y recibir respuesta si está completo o si hay algo que cubrir. Edna nos pregunta, ¿obliga estos lineamientos a las empresas cumplir con la NOM 035 de manera integral? No, esto no lo está obligando hacia la norma 035, más bien es al revés. La norma 035, que por sí sola ya es obligatoria antes de la emergencia sanitaria, nos puede ayudar a tener un regreso seguro más controlado, más tranquilo. Pero no es que ahora por la emergencia se esté obligando a la norma 035, es una obligación que tenemos desde octubre del 2018. Y bueno, y mucho me gustaría hacer hincapié en que hoy le encontramos máximo sentido a todo este tema porque nos damos cuenta que nos sirve para gestionar precisamente una situación como la que estamos viviendo, Así creo, es, ¿no? así es. Yolanda Lara, solo la Secretaría del Trabajo es la única facultada para realizar estas revisiones. Hola Yolanda, también el Instituto Mexicano del Seguro Social podría comenzar a realizar estas visitas, aunque ahorita se está concentrando en la revisión documental de los protocolos de las empresas. Doctora Gutiérrez, este webinar queda grabado para volverlos a ver. Sí, efectivamente, al finalizar el webinar les hacemos llegar un correo con
todos estos datos. Ahorita todavía nos falta un pedacito de información. Francisco Solares, ¿sí se puede solicitar una visita al centro de trabajo para valorarla y darnos la mejor asesoría y desde posible a dónde podemos comunicarnos o con quién para así realizar este protocolo ya con la certeza que será el más idóneo para la empresa, trabajadores y clientes? Habla, yo creo que si nosotros podemos hacer esa visita y la Sí. respuesta sería virtual, con mucho gusto los podemos acompañar viendo a través de este tipo de medios las instalaciones y poderles hacer recomendaciones muy puntuales. Sería un servicio que sí les podemos brindar. Y con toda la confianza en la página, a través del portal simplenom035.mx hay un chat, hay un formulario de contacto, nos pueden mandar un correo, nos dicen de qué se trata y nosotros también lo hacemos llegar a en este caso a Pablo, la persona ideal, ahí también están los datos de contacto. Eje Eco 032, en Tabasco se utiliza mucho el aire acondicionado y no existe en la oficina ventilación natural. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues creo que comentamos ya este tipo de situaciones, prescindir del espacio, disminuir al máximo la cantidad de personas que van a estar allí, privilegiar el teletrabajo por si es trabajo de oficina, montar provisionalmente en otros espacios las estaciones de trabajo, pero tratar de que en los centros confinados sin ventilación natural haya el mínimo o nadie de personas trabajando. La doctora Gutiérrez nos dice, excelente webinar, muchas gracias, importantísimo dar más difusión a la NOM 035 y retorno. Rebeca Tapia, muchas gracias, buenas tardes. Son las únicas, no, Francisco, en el caso, Solares, en el caso de escuela ya está el protocolo para regreso de niños y maestros. En lo Ok. personal no lo he visto en la SEP, pero... No, la Secretaría de Educación Pública va a emitir estos protocolos, aún todavía no los ha lanzado porque sería el último sector o actividad económica a regresar. Marisol nos dice, seguiremos en home office ya que no tenemos nada de ventilación. Lo importante es cuidarnos, Marisol, qué bueno, y ser muy Muy bien. productivos. Rocío Herrera, muchas gracias, muy interesante y útil. No sé si quieras avanzar, Pablo, a los siguientes temitas rápido que tenemos. Sí, claro que sí. Miren, tenemos aquí en pantalla las opciones que ustedes encuentran para tener la información adicional de este webinar. Ya les anticipaban que vía mail con el que se registraron les mandarán la liga para la grabación del mismo y el acceso a las plataformas con todas las guías de la OIT, de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, de la Organización Mundial de Salud, todo esto gratuito. Y si deseas obtener un diploma de participación y las principales diapositivas de este webinar, sería con una inversión de 100 pesos y si decides invertir 200, obtendrías, además de lo mencionado, la constancia de C3 de la Secretaría del Trabajo para que pueda validar tu capacitación en este tema, que sería muy importante que contaras con ella, y material de apoyo como estas guías y formatos adicionales para que puedas tener un regreso seguro e información valiosa. Para ello, en el correo electrónico donde te van a mandar la liga del webinar, una encuesta de opinión, también te van a enviar la liga a donde puedes hacer tu pago y obtener la información necesaria. Y te llegaría algo así, una liga donde te va a llevar a esta pantallita, escribes tu correo electrónico y mira lo más importante, con tu correo electrónico va a detectar, obviamente que participaste en este webinar y si has participado en otros, y te abriría luego el catálogo de todos los webinars donde tú has participado con este correo electrónico y para cada uno podrías decidir si quieres adquirir el diploma con sus diapositivas o si quieres recibir la constancia de C3 con el material de apoyo o si quieres recibir las dos. Y ya que lo hayas elegido, te va a llevar a un módulo de pago para que lo puedas realizar desde casa. Entonces va a ser bien importante que estés al pendiente del correo electrónico y de inmediato le pongas ingresar a la liga. Me parece que ahorita vamos Ya a la poner en el chat. compartí en el chat la liga, Pablo. Perfecto, entonces ya encuentras en el chat, en este momento, aquí en el webinar, la liga para ir a esta pantalla, escribir tu correo y obtener el paquete que tú deseas para este webinar o para todos donde hayas participado con el mismo correo electrónico. Bien importante tener evidencia de tu capacitación oficial para que puedas dar certeza del trabajo que estás realizando en estos preparativos. Además de eso, te platicamos que los siguientes temas
de webinars que tenemos preparados para ti es la aplicación e interpretación de los cuestionarios diagnóstico de los riesgos psicosociales, que ha causado bastantes dudas. Este webinar está preparado ya para el siguiente jueves, pasado mañana. Luego, en la próxima semana, tendríamos la norma 035 platicada o presentada a los trabajadores. Así es, los trabajadores también se deben de enterar de la norma de una manera oficial. Ellos deben de conocer no solo sus derechos, sino también sus responsabilidades y cómo ayudarían a que sus ambientes de trabajo sean mejores. No solo es labor de RH ni de seguridad en la empresa, también es labor de los trabajadores. Por eso tenemos preparado para el martes próximo este webinar de la norma 035 para trabajadores. Y en la próxima semana, un tercer webinar que sería ya ejemplos de acciones de control. Estas buenas prácticas que algunas empresas han realizado con la norma 035, incluso varias de esas buenas prácticas ahorita con la emergencia sanitaria. Entonces te esperamos por lo pronto en el siguiente inmediato, que es este jueves 21 de mayo. Va a ser por la tarde a las 5 con la hora del centro de México. Y ya sabes que te puedes registrar desde ya. Quedan todavía algunos poquitos lugares. Y va a ser cómo aplicar e interpretar los diagnósticos de riesgo psicosocial en las empresas. Pues esta es la información que tenemos preparado para ti. No sé si hubiera alguna duda nueva o adicional, Lolita, que esté por ahí Nos en el chat. están preguntando cómo se pueden inscribir en la página de la plataforma simplenom035.mx. Ahí hay un botón que dice webinars, están disponibles todos los que están abiertos. Estamos por publicar el webinar para los trabajadores. Tenemos mucho interés en este tema porque en muchas de las empresas sienten que tienen que cargar con toda la responsabilidad sin esa profunda comprensión de que es corresponsabilidad. Entonces, creemos que ese webinar va a ser muy útil. Lo estaremos publicando en el transcurso del día para que esté abierto y ya están los demás disponibles para que se puedan registrar, así como la aplicación para solicitar tanto diplomas como constancias de C3. Creo que sería todo. Perfecto, pues esperemos que sí aprovechen ya esta nueva aplicación para obtener sus diplomas y constancias. Es importante hacerlo y nos gustaría mucho verlos en el siguiente webinar el próximo jueves y los dos preparados para la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación. Esperamos que sea de utilidad. Les pedimos mucho que nos ayuden respondiendo la encuesta. Edna nos pregunta, ¿el taller de la NOM 035 cuándo habrá información? Creemos que la semana que entra ya les enviamos la información. Estamos haciendo los módulos lo más flexibles y concentrados, Edna, para que ustedes los puedan aprovechar al 100. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos para servirles, para apoyarles y que será un privilegio hacerlo. Muchas gracias. En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, el canal de YouTube Simplenom 035, la página donde ustedes encuentren mayor facilidad para contactarnos, estamos para servirles. Muchísimas gracias, buena tarde y seguimos en contacto. Que se encuentren bien, hasta luego.